En el video de hoy vamos a ver la revisión de esta máquina de la marca Kemei, es modelo 1986. También realizaremos una comparativa entre su similar, que es la 2296. Vamos a ver diferentes características. ¿Qué tal, barbers? Mi nombre es Isaac Reyes, para quien no me conocen, bienvenidos a su canal, a Barber Fit Ocampo. Vamos a ver qué contiene esta caja en su interior y vamos a revisar más especificaciones. Dice por acá que trae carga de USB, que hay color oro y plateado. En este caso trae marcado, es la que pedí yo, es plata. En la parte de atrás podemos observar como especificaciones de la palanca de elevaciones, las cuchillas y de una pequeña pantalla display que trae. En su costado trae 8 idiomas para las instrucciones. Bien, vamos a empezar con la revisión de esta máquina. Voy a retirar esta caja. Bien, pues vamos a empezar por retirar la tapa. Vamos a sacar la clipper, una envuelta en una pequeña bolsa. La voy a colocar por aquí y vamos a ver qué trae en su interior. La tapa plástica. Y pues como pueden ver, como siempre, trae su lubricante, una escobetilla, su instructivo, trae su cargador, trae la peineta de la 1, de la media, del 1,5, del 2, del 3 y del 4. Vamos a verificar que su carcasa es totalmente de metal, es lo que me gusta, está resistente. También la tapa es de metal delgado. Y pues vamos a checar su palanca de elevaciones. Vean que está totalmente el ajuste cerrado y vamos a ver cuántas posiciones tiene su palanca de elevaciones. Una, ahí va la primera, 2, 3 y 4. Tiene el botón de encendido y apagado a un costado, su cuchilla semiplana y pues es con rastreado. Trae su entrada para cargarla. También trae un arillo para colgarla y ponerla a salvo de que no se nos vaya a caer. Y podemos observar el display. Aquí sí nos viene diciendo cuánta batería trae. Esto me gusta mucho porque pues es lo que ya innova un poco las máquinas. Muy parecida a la Walk, edición limitada, la 1919, entonces es muy parecida. Y el botón es muy parecido también a la Walk. Me parece una buena opción si ustedes están empezando en la barbería o no saben qué tipo de máquinas comprar, pues esta es una buena opción. Me gusta mucho el diseño, como dice aquí su marca. Ahora vamos a checar cuánto pesa. 369, casi 370 gramos. Entonces es una magnífica opción. Bien, pues ahora hoy vamos a comparar con su similar, la 2296. Es completamente de plástico duro, su carcasa, su botón lateral, y vamos a ver cuántas posiciones trae. 1, 2, 3 posiciones. Esta trae 4, esta trae 3. Es una cuchilla cóncava, de igual manera pues trae su rastreado. Podemos observar también que trae su entrada para cargar en la parte de abajo y pues también trae su arillo. Este lo pueden esconder y sacar. Vamos a ver cómo se escucha. Su interruptor es el foco en azul. Cuando ya se va a descargar esta, marca en rojo. Pesa 289, casi 290 gramos. Entonces pues ahí pueden ver la diferencia entre una y otra. Yo creo que esta es la que pesa más, pero me gusta más esta, y esta pesa menos, pero también pues tiene un diseño bonito, ergonómico esta. Las dos son buenas opciones y están muy bonitas. Yo creo que si están empezando en la barbería es una buena opción entre una y otra. Las dos tienen sus características. No se les olvide suscribirse a mi canal, darle like y compartir. No se les olvide que todos somos Barber Fit Ocampo.